Los saludamos nuevamente en esta jornada importantísima para Chile. Estamos en elecciones presidenciales, parlamentarias, diputados, senadores en algunos sectores de nuestro país y por supuesto también consejeros regionales. Además, en esta conexión, para analizar un poco lo que ha sido esta jornada, me acompaña Roberto Ávila. Él es abogado, columnista y además doctor en ciencias políticas. Roberto, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en esta conexión en vivo a través de nuestro fanpage Periódico El Ciudadano. Buenas tardes a usted y gracias por la invitación. Nosotros queremos partir también esta conexión en vivo revisando un poco porque, bueno, las mesas están completamente escrutadas y estamos viendo en estos momentos lo que ha sido la votación de parlamentarios, específicamente diputados. Vamos a revisar algunos distritos emblemáticos para ir viendo también cómo se ha desarrollado esta jornada respecto de la votación de diputados. Vamos a partir con el distrito, 8, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Tiltil, Pudahuel y también Quilicura. Recordar también que estos son ganadores proyectados, es decir, hasta el momento, con la cantidad de información que se ha podido recoger, estas y estos candidatos serían quienes resulten ganadoras. Partimos con Claudia Mix Jiménez con un 5.9 de los votos. Ella es del partido Poder Frente Amplio. Te voy a pedir también, Roberto, que una vez concluido que revisemos esto también vayamos conversando respecto de lo que pudo haber sucedido con la intencionalidad de votos. También está Pablo Vidal Rojas, Revolución Democrática Frente Amplio, con un 3.3% de la votación. Seguimos revisando, por supuesto, Pepe Out Stewart, Independiente, PRSD, la Fuerza de la Mayoría, 6.4 votos en el distrito 8. Carmen Hertz, Cádiz, también Partido Comunista, la Fuerza de la Mayoría, 3.6% de los votos hasta el momento. Mario Desbordes Jiménez, también, por supuesto, 4.4. Patricio Melero, 4.3. Y Joaquín Lavín León, Joaquín Lavín Jr. también con 19.2 de las preferencias. Vamos un poco revisando, que son por supuesto resultados parciales, es una proyección. Hasta el momento estas personas no han sido por supuesto nominadas ganadoras por los resultados del CERVEL, sino que hasta este minuto es la información que nosotros tenemos y por supuesto que está siendo publicada en estos instantes por emol.com. Como les decíamos, también hemos revisado hasta el momento lo que ha sido el distrito 8 en diputados específicamente. Recordamos que esto es una mirada preliminar y que en definitiva no es los resultados ya concretos. Igual hay bastantes sorpresas hasta el momento de lo que se esperaba. Voy a contarles inmediatamente qué sucede en el distrito 9, Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca, donde Maite Orsini con un 6.6%, Revolución Democrática, por ejemplo, ha dado sorpresa. Vamos a hacer un pequeño resumen, no los vamos a mencionar a todos, por supuesto ustedes también estén atentos a eso. Carol Cariola también con 15.6%, Sebastián Keitel 9.2%, Erika Olivera también 9.4%. Comentarte un poco también, Roberto, que tú nos cuentes respecto de lo decisivo que es hoy día la votación de diputados y de senadores también para el panorama actual que estamos viendo, sumados también a los datos que en estos momentos tenemos de la elección presidencial, que ya está llegando a un 80% de las mesas escrutadas. Yo creo que la información respecto de diputados y senadores es todavía parcial, pero nos da ya un indicador significativo, y el cual es que aparecen una serie de personas, de figuras nuevas, que hay una renovación en un parlamento que estuvo fosilizado por mucho tiempo. Y de las personas que usted ha señalado, reconozco a varias que representan algo verdaderamente novedoso en el parlamento, como por ejemplo doña Claudia Mix, candidata del Frente Amplio en Maipú. Ella fue la primera persona que denunció, y por eso perdió su empleo. Ella era funcionaria municipal de Maipú y denunció la corruptela de la basura. Con gran entereza, con gran coraje, sufrió una persecución implacable.
se presentó en diversas elecciones y aun cuando obtenía enormes votaciones no lograba el escaño que aspiraba por el sistema binominal. Yo creo que Claudia Mix es un aporte. He escuchado también que Pamela Giles, que no requiere mayor presentación y que ha sido una persona de un pensamiento bastante crítico al modelo neoliberal y a todo esto, esta realidad que se petrificó, también estaría con posibilidades ciertas de ganar. De hecho, ella va por el distrito 12 y tiene un 13% de los votos hasta el minuto. Eso la pone prácticamente... Casi 7.000 votos. Claro, de ser electa, e incluso sin la necesidad del resto de los votos de su lista. Y creo que estos resultados de parlamentarios se entroncan con lo que pasó en el ámbito presidencial, que ya tenemos cifras mucho más consolidadas. Yo creo que respecto de la presidencial debemos decir dos cosas. Primero, que ha quedado develada la manipulación de los think tanks de la derecha y del empresariado, y en particular del Centro de Estudios Públicos, que fue dirigido por un ministro, el señor Harold Beyer, del expresidente Piñera, y que ya a esta altura nos queda claro que ellos manipularon la información y actuaron no como una institución científica que refleja la realidad, sino que actuaron como cual un operador político para instalar realidad inexistente. Yo creo que el Centro de Estudios Públicos debería darle una explicación al país en esta noche. Lo segundo, y más relevante que lo anterior, es que a mi entender la crítica al modelo neoliberal, a la realidad existente, la crítica a la casta política, se manifestó dentro y fuera de las elecciones. Se mantuvo más o menos un 55% de personas que no votaron. Esa es una cifra altísima para la tradición de participación electoral de Chile. Es una cifra altísima. Parece ser que no aumentó, pero el enfermo sigue teniendo 40 grados de fiebre. Lo que ocurre es que no se murió, pero la abstención está allí, mayoritaria, por potente, más esfuerzos poderosa. que se hicieron. Y por primera vez apareció algo en pequeñas dimensiones, pero que refleja que la abstención no es simplemente pura apatía, desidia, o como algunos con un afán descalificador decían que los jóvenes se quedan después de tomar muchas chelas y que como están con la resaca entonces no van a votar. Mire, aquí existieron una manifestación en la Plaza Italia, un grupo de jóvenes ocupó la sede de la UDI, quemaron un bus en la región de la Araucanía. No estoy diciendo que esto sea bueno, ni estoy respaldando estos hechos, estoy diciendo simplemente que la apatía, el no votar, la abstención no es apatía, sino que empieza ya a tener un contenido político. Y lo que pasa dentro de la elección, dentro de la minoría que votó, es que se fortalecen las posiciones más críticas. Mire, el Frente Amplio alcanza una votación enorme, debuta por primera vez. No tiene precisamente ni una oradora electrizante, cautivante, un liderazgo que convoque multitudes. No estamos en presencia de una Eva Perón. Pero sin embargo, en su sencillez, en su inexperiencia política, que la señaló ella misma, doña Beatriz Sánchez ha logrado ganarse la confianza de un 20% de los chilenos que confían en ella. Roberto, respecto de ese punto, en un minuto hablábamos del poder de los partidos, esto hace 20 años. Luego fue la personalización de la política, es decir, yo voto por la persona. Hoy día estaríamos hablando quizás de la votación por los proyectos, por el programa de gobierno. No lo digo en términos de Piñera o Guillé, lo digo en términos específicos de la sorpresa que dio Beatriz Sánchez. Mire, temas como AFP, por ejemplo. Sí, mire, yo creo que la situación es más líquida aún, no está consolidada en términos programáticos. El discurso del Frente Amplio es relativamente ambiguo, La práctica de los componentes del Frente Amplio también tiene sus luces y sus sombras. Ellos han pactado con la nueva mayoría, gobernaron desastrosamente en la comuna de Providencia, pero lo importante, lo relevante es que el ciudadano entendió que votar por el Frente Amplio era votar como una crítica al sistema.
Y el Frente Amplio, a pesar del Frente Amplio, obtuvo una enorme votación que refleja la molestia que hay en la sociedad. El candidato Guillé, que representa un proyecto más o menos socialdemócrata, por mucho que él quiera plantearlo como una cosa personal y ciudadana, pero eso es la socialdemocracia, siguiendo una cosa que se repite en el mundo, ha perdido ya la representación de todo el progresismo. Hay mucho progresismo que evidentemente tuvo que votar por Beatriz Sánchez. O sea, el liderazgo del progresismo y de la socialdemocracia y de la crítica, no nos olvidemos que Guillé es heredero del antiguo triunfo del no, esa es la continuidad histórica, de la esperanza, de la alegría ya viene, eso ya se diluyó, a la mitad por lo menos, está ganándole por muy poco a Beatriz Sánchez. Creo que ese es un factor que hay que considerar. Aumentó la crítica desde dentro y desde fuera en esta elección. Las cosas tienden a sincerarse. En la derecha ha aparecido el viejo fascismo, y lo digo usando rigurosamente el concepto, no lo digo como una descalificación. De forma peyorativa, sí, claro. Sí, no, el fascismo de... En términos fundamentalistas, de pronto. Sí, no, y lo digo a la luz de los teóricos del fascismo, de Nietzsche, que no podía ser fascista, pero los fascistas eran nietzscheanos, de Rosenberg, del poeta D'Annunzio, de los teóricos del fascismo. En Chile siempre ha habido fascismo. Gente que valora el uso de la fuerza para la resolución de los conflictos, con una visión conservadora desde lo católico, con una valoración de la violencia y del ejército para resolver los conflictos sociales, que entiende la disciplina y la intuición como un factor más determinante que la razón. Ese fascismo que se expresó en la década del 30 con Jorge González Fonmaré y Carlos Keller en Chile, ellos obtuvieron 3 diputados incluso, que reapareció durante la Unidad Popular en Chile con Pablo Rodríguez Gré, Eduardo Díaz Herrera, Roberto Times, que técnicamente eran fascistas, no eran derechistas, si analizamos rigurosamente la situación. Ellos reniegan del liberalismo, ellos consideran la intervención del Estado como unificador del espíritu de una nación más importante que la utilidad y el afán de lucro de los liberales. Ellos sinceraron su posición y hoy día CAS representa eso y representa naturalmente toda la colonia que está en Punta Peuco, los genocidas, los violadores de derechos humanos, que no sienten ningún arrepentimiento de lo que hicieron y que sienten que ellos hicieron el bien a Chile, ¿no es cierto?, tirando gente desde los helicópteros, violando mujeres, haciendo que extranjeros, por el solo hecho de ser extranjeros, como 3 ciudadanos uruguayos, lo hicieron comer vidrio molido. Ese genocidio tiene expresión ideológica y eso es escaso hoy día, pero eso no debemos sorprendernos, eso siempre existió y estuvo ahí escondido en la derecha. Y casi por 2 puntos arriba de Carolina Goich y Meo, por ejemplo. Tere. Hola amigos, estamos aquí revisando el timeline de nuestro Facebook Live, en el fanpage periódico El Ciudadano, porque la gente está dejando muchos comentarios y en definitiva en este especial que quisimos hacer como periódico y como área audiovisual con todo el equipo, el sentimiento, Roberto, sigue siendo el mismo porque todos no entienden por qué gana Piñera si finalmente todo el mundo lo critica por redes sociales y por todos lados, este efecto como impacto que ha tenido. La sorpresa de Kast al haber superado a Goigui demuestra el quiebre total de la DC en ese sentido, pero el sentimiento sigue siendo el mismo, la abstención y que nada va a cambiar, que va a seguir siendo todo lo mismo, se vote por quien se vote. No sé qué opinas tú desde esa perspectiva. Yo creo que esa apreciación fue la que hizo mayoría. Por eso la mayoría no fue a votar, que nada relevante se jugaba aquí, que aquí se enfrentaban 2 formas de administración del modelo neoliberal y lo que iba a cambiar era cuál patota partidaria iba a hacerse del lucro, de las mieles del poder, del aparato del Estado. Esa era la diferencia sustancial entre Piñera y Guillé. Pero ojo que Beatriz Sánchez sacó una altísima votación. Entonces... eso refleja que al interior que las cosas van a tener un componente distinto, quizás no cualitativamente distinto, pero este Parlamento esperamos,
porque yo esperé muchas cosas de Camila Vallejo en su momento, como tantos. Yo creo que va a ser un parlamento distinto si ahí está Pamela Giles, que durante 30 o 40 años ha demostrado una consecuencia política envidiable, no de hoy, sino que en los difíciles momentos de la dictadura, y Claudia Mix, la insobornable Claudia Mix. Eso va a cambiar las correlaciones de fuerza interna al interior del Parlamento. Yo creo que ganó la crítica al modelo neoliberal, y ganó a pesar de las deficiencias, a pesar de las contradicciones y a pesar de las debilidades. Yo, que soy un crítico al modelo neoliberal, estoy contento. Creo que el resultado es muy favorable. Y las mentiras que nos dijeron que Piñera iba a ganar incluso en primera vuelta, y él decía como un actor consumado, que creo que es, bueno, no nos confiemos, por favor, si la segunda vuelta no es tan fácil en definitiva. ¿Por qué una persona con las características personales de Piñera puede obtener votación? Porque hay un momento en que cuando se devalúa un país éticamente, como es el caso de Chile, no se olvide usted que toda la UDI, sus líderes históricos, estaban procesados, Longueira, Noboa, Carlos Bombal, pero lo que vimos a continuación de esta corrupción, en la cual ellos quedó claro que eran servidores de renta ilícita de los grandes grupos económicos, apareció después que también hacían lo mismo, quizás en menor escala, los de la nueva mayoría, Pizarro, Fulvio Rossi, e incluso gente como Marco Enrique Ominami, que acuñó ese concepto tan inteligente del duopolio, pero él era del mismo duopolio y él le iba a pedir dinero a Sokimich. Entonces la gente dijo, bueno, mire, si aquí son todos sinvergüenza, bueno, votemos por el sinvergüenza que es capaz de administrar mejor el gobierno. Se producen devaluaciones. Yo en algún momento estudié y algo escribí sobre la república mediatizada, la época previa a la Revolución Cubana, y había un político muy corrupto que todo el mundo sabía sus características, entonces él ponía en sus carteles y en su propaganda, decía fulano de tal, el tiburón se moja pero salpica, ¿ya? Entonces ya no tenían ningún rubor. Y yo creo que Chile empieza a devaluarse, por eso votan por Piñera. Si este país fuera un país decente, Piñera debería irle muy mal en las elecciones. Fíjese que una sola cosa, independiente de lo jurídico, cuando todo Chile perdió en el juicio que perdimos contra Perú en La Haya, él fue el único que ganó. O sea, cuando su patria pierde, él gana. ¿Cómo puede un señor ser así? Pretender ser presidente de la República y que haya gente que le dé el voto. Roberto, pero por ejemplo, claro, tú acuñabas el término de la decencia, pero ¿qué pasó entonces con Carolina Goich? Que ella era prácticamente el estandarte de la decencia, fue el concepto de su campaña. ¿Qué pasó en definitiva? Porque ella golpeó la mesa también cuando cuando se bajó en definitiva la candidatura de este senador. ¿Qué sucede ahí también con la intención de voto? Yo creo que ella yo creo que ahí hay un fenómeno más complejo. La democracia cristiana no es un partido que se dirija a sí mismo, en mi opinión. Es un partido que tiene tras bambalinas a las agencias estatales norteamericanas. No se olvide usted que el Partido Demócrata Cristiano se fundó como experimento en Italia en el año 53 para impedir el triunfo de comunistas y socialistas. Y se reeditó en Chile con las mismas características, precisamente para enfrentar al FRAP, socialistas y comunistas chilenos. El 64 ganaron la elección presidencial recibiendo dólares como por una tubería de la Central de Inteligencia Americana. El año 88 trajeron funcionarios norteamericanos a asesorar técnicamente la Franja del No. El único funcionario norteamericano de la agencia estatal norteamericana, Federico Willoughby, que fue secretario de prensa de los norteamericanos, que estaba en el gobierno de Elwin, era el señor Federico Willoughby. Hay una relación. Yo creo que la democracia cristiana cambia y hace esto que parece tonto, de irse solo, porque los norteamericanos están cambiando el administrador. Ellos ya les resultó intolerable que los comunistas estuvieran en el gobierno, aunque ya no exista la Unión Soviética, pero ya hay algo de piel, ¿no es cierto?, cómo van a estar los comunistas. Y por eso hicieron ese giro. Ahora el electorado entendió que esa era una candidatura sin destino, que no tenía destino, que iba a perder, y no votó por eso. Pero yo no creo que la señora Carolina Goich
un jefe de un partido no solo expresa su conducta, sino también la de su partido, teniendo a Jorge Pizarro, una figura emblemática, que cayó en actos de corrupción, incluso en actos de devaluación moral, porque fíjese que si yo algún día, Dios no lo quiera jamás, cometer un acto de corrupción, no voy a exculparme pasándole la cuenta a mis hijos. Sería al revés, si mi hijo comete un error, yo viejo como estoy, diría, bueno, que me sancionen a mí. Jorge Pizarro fue más innoble que un corrupto, fue a decirle al fiscal que eran los hijos los responsables, que cargara con ellos. Bueno, ese partido no puede pretender, con lo que han hecho en la Junji, con lo que han hecho en una cantidad de instituciones, el Partido Demócrata Cristiano no puede reivindicar para sí el valor de la decencia, independiente del comportamiento personal de su presidente. Entonces podría ser de pronto que no logró separar, por más que se intentó en algún minuto de separar a la persona del partido. Sí, ella trató de también salir de la vieja DC, también de dejarlos aparte, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que ella tiene una apreciación, o la tenía en algún momento, crítica respecto del modelo neoliberal. Ella fue muy amiga de Saldívar, cuando Adolfo Saldívar era crítico del modelo neoliberal. Pero hoy día apareció más bien como un capricho partidario, que yo creo que está teledirigido tras bambalinas, que es lo único que lo hace explicable, porque Gutenberg Martínez es una persona susceptible de muchas críticas, pero no es un tonto, es un táctico de los buenos que hay en Chile. ¿Por qué pone al Partido Demócrata Cristiano en una situación de derrota, donde están sacando un 5, un 6%? Eso es catastrófico. Si usted lo mira, comparado con lo que fue la Marcha de la Patria Joven, esto es un descalabro gigantesco, incluso con la democracia cristiana recortada de ahora, de la transición, que siempre saca sobre el 20%, 25%. Ahora, en las últimas proyecciones que podríamos revisar, por mientras actualizando la página del CERVEL, Carolita, en el timeline del Facebook, por ejemplo, nos están viendo desde Buenos Aires, y también otro chico, Juan Cáceres, está diciendo, Roberto, que es muy bueno tu análisis, por si acaso, que está súper atento a nuestra transmisión. Gracias, Juan Carlos. Juan Cáceres. Juan Cáceres. En esa proyección que habíamos conversado y que tú mencionabas, hasta José Antonio Kast superó a Carolina Goy en los votos. ¿Tú crees que le jugó en contra? ¿De partida de que la DC ya es un partido quebrado, o que no quisieron unirse a la coalición, en este caso con Guillé, y ir a primaria? ¿No será que se habrá dividido ahí los votos? Sí, era obvio que el etos de la democracia cristiana desde el 90 en adelante era un etos en alianza, un partido de alianza. Cuando usted lo instala como un partido que va solo y que termina haciendo el ridículo, porque no se olvide usted que dijeron que se iban de la nueva mayoría porque ahí estaban los comunistas y esto de la Revolución Cubana y el chavismo, y terminaron haciendo alianza electoral con el MAS, que quedó después que se fue Navarro, que es un partido chavista. Fernando Zamorano vive en Caracas, así que no había consistencia en eso, y fueron solos y se desbarrancaron, que era lo que le iba a pasar. Pero lo que yo le reitero, aún a riesgo de ser majadero, es que no creo que eso sea un error. Creo que es un costo asumido. No son tontos los demócratas cristianos para no darse cuenta, los que dirigen, para no darse cuenta lo que iba a pasar. Eso era perfectamente previsible, pero están haciendo una alianza. Incluso pueden terminar haciendo una alianza con la derecha. No hay elementos programados. Es como el gran mito de la historia. Sí. Ese es el gran amor platónico de Alamán, ¿no es cierto? Alamán debería estar feliz porque ese es un mito erótico político, la alianza con la democracia cristiana. Pero podría darse. ¿Qué cosa propone hoy día la democracia cristiana que sea radicalmente contradictoria con Renovación Nacional? Propone la chilenización del cobre, propone la educación pública y gratuita, la promoción popular, nada. La misma administración del modelo la pueden hacer con los otros. Roberto, una pregunta. ¿Qué le conviene más hoy día a Sebastián Piñera en segunda vuelta? Es decir, radicalizar su discurso para acercarse a los votantes de Kast, o de pronto suavizarlo para tomar, como dices tú, de partida a Alamán como abanderado y acercarse lentamente a esta DC quebrada. Mire, yo creo que no le conviene radicalizarse, y creo que no lo va a hacer, porque él naturalmente tiene los votos de Kast. Los votos de Kast, que son la familia militar, la colonia de Punta Peuco,
que va creciendo día por día, afortunadamente. Ellos son un grupo de presión respecto de Piñera, y que si él les da algún tipo de solución a los genocidas, a grandes rasgos, Kast demuestra ser eficiente, consiguió lo que tuvo. Eso lo puede conseguir. Kast no está en condiciones de exigirle a Piñera que haga muestras públicas, gestos enormes de subordinación respecto a ello, programático. Su gran tema son los genocidas de Punta Peuco. Y respecto de Carolina Goich, eso tiene muchas más posibilidades de seducción. Además, no se olvide usted que en la política, y en particular en la política que hemos vivido en Chile en los últimos 30 años, hay mucho de interés personal. Aquí no se trata solo de proyectos, aquí no se trata solo de ideas, aquí se trata de una relación con el Estado, sus beneficios, que determinan muchas conductas políticas. Y por el lado contrario, Alejandro Guillé es por último, en este bloque que conversábamos recién, hay más sintonías, hay más cercanías, se puede limar asperezas. Sí, pero por el bloque de Guillé para poder continuar. Yo creo que Guillé lo tiene más difícil, porque la votación de Beatriz Sánchez no es una votación disciplinada, homogénea, coherente. Ahí, permítaseme, hay mucho voto bronca, que no es fácil disciplinarlo. Usted puede disciplinar la dirección del Frente Amplio ofreciéndole coparticipación en la administración del Estado, y eso quizás resulte seductor. Le digo quizás para no decir tan tajantemente que resulta seductor en un 100%. Pero la votación es otra cosa. Ellos no tienen un partido disciplinado, no tienen una organización férrea. Hay voto bronca ahí que yo creo que no se traspasa tan fácilmente al señor Guillé. No se olvide usted que don Alejandro Guillé no quiere cambiar la AFP, es su objetivo. Firmó el 30 de junio de 2016, o sea, recién, un acuerdo pidiéndole al gobierno, con un lenguaje vehemente, que se aplicara el derecho humanitario y se dejaran en libertad los supuestos enfermos de Punta Peuco. O sea, él se comprometió, está escrito, 30 de junio, acuerdo 1888-12 del Boletín del Senado. Entonces, esas cosas de don Alejandro Guillé no son fáciles de digerir por la votación frente amplista. De todas maneras. Habló Carolina Goich respecto de los resultados ya con mesas escrutadas por sobre el 80% en nuestro país. Sin duda el resultado no es lo que esperábamos, dijo, en nuestra candidatura. Es un mal resultado, no era el resultado que esperábamos. Ese fue su comentario respecto también de esta baja votación que obtuvo, por supuesto, 5.89%, 337.755 votos es lo que entrega el CERVEL cuando son las 21:25 horas de la noche en Santiago de Chile. ¿Qué se puede esperar en definitiva de aquí en más para la democracia cristiana? Carolina Goich debió ir independiente, debió haber ido a primarias. Claro, hoy día ya es tarde, pero en definitiva, ¿cuál hubiese sido? Porque hoy día la democracia cristiana y Carolina Goich hicieron prácticamente un papelón. Sí, pero ese papelón era perfectamente previsible. Ni Jorge Burgos, ni Walker, ni Gutenberg Martínez son personas que estén en la política desde fechas recientes o que no tengan la suficiente suspicacia para darse cuenta de dónde llevaba eso. Y lo hicieron de todas maneras, conscientemente. Ahora yo creo que ellos recubrieron de cantos de sirena a la candidata Goich, que se creyó esto de la sala llena y la gente cantando. Claro, yo creo que ella tiene cierta dosis de ingenuidad. Además que todos los que alguna vez hemos sido candidatos sabemos que se crea un entorno alrededor y uno tiende a creer que todo el mundo quiere que uno salga elegido. Pero creo que esto fue un resultado buscado. Porque creo que la democracia cristiana muy probablemente no tenga ese nivel de castigo y va a conservar su bancada parlamentaria. Si conserva su bancada parlamentaria, es una maniobra táctica que no habría tenido costo. Si ellos tienen la bancada parlamentaria, la mantienen o la disminuyen poco,
pueden perfectamente, quedan en una situación del mayor negocio, que pueden incluso imponer condiciones a Guillén o a Piñera. En las últimas actualizaciones, muchachos, que pueden revisar en el ciudadano.com, también tenemos que, ya te contamos, Roberto, con la Carolina, que por ejemplo habló Carolina Goy, como lo que veníamos comentando, y principalmente su declaración es cruda. Dice: sin duda el resultado no es lo que esperábamos en nuestra candidatura, es un mal resultado. Y también habló la presidenta Michelle Bachelet, que dijo que se necesita otro gobierno progresista para que el país siga avanzando. Y en estos momentos está hablando el candidato presidencial Sebastián Piñera por la coalición del Chile Vamos, que ya tenemos claro la segunda vuelta. Y dice, por ejemplo, entre tantas cosas, que en marzo íbamos a recibir, dice, en marzo recibiremos un país estancado. Entonces, finalmente la jugarreta, Goy tuvo que asumir claramente por parte de la DC el fracaso de hoy. Y Piñera sigue con el talón de Aquiles y el juego como de esta clase media de que más empleo, más trabajo, más industria, y finalmente es un mensaje superficial, porque no cambia, como tú bien decías en tu análisis, la renovación que necesitamos en este sentido de estas leyes como la AFP, como educación. No hay ninguna mención nueva al respecto. Tiene el mensaje del señor Piñera es un mensaje optimista, como de todo candidato, pero tiene una eticidad dudosa, porque cuando él afirma que va a recibir un país en marzo, se está instalando como un ganador, y las cifras, para cualquiera persona que las lea, son mucho menos auspiciosas que las que difundió su aparato de propaganda, incluido el Centro de Estudios Públicos, que actuó como eso y no como otra cosa. Y la elección, la segunda vuelta, está absolutamente abierta. No, y de todas maneras, claro, en su minuto también importantes economistas dijeron que tampoco era la gran maravilla que saliese Piñera en términos económicos para el país y de desarrollo. Quería preguntarte también, porque, claro, dadas las declaraciones, a mí me llamó mucho la atención, lo escuchábamos recién, nos decía Teresa. Habló Bachelet y dijo, se necesita otro gobierno progresista para que el país siga avanzando. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está comunicando Michelle Bachelet cuando menciona y dice un gobierno progresista para que el país siga avanzando? Bueno, evidentemente está dándole el respaldo al candidato Guillén, y se está reiterando esta campaña del terror atenuada, que se va a perder todo, ya, como si fuera mucho, se va a perder todo si no ustedes no eligen a Alejandro Guillén. Lo que van a perder muchos son los que profitan hoy día de los cargos públicos, como doña Estela Ortiz, que gana más de 8 millones de pesos mensuales en un país que tiene un sueldo mínimo de menos de 300.000 pesos mensuales, y donde a los niños pobres les pasa de todo, incluso pierden la vida en el Sename. Esos pueden perder bastante, pero los ciudadanos de a pie, yo creo que no vamos a perder mucho entre una administración neoliberal y la otra administración neoliberal. Eso te quería preguntar, Roberto, respecto de tu perspectiva, esta mochila que deja Bachelet, ¿cuáles son los desafíos más importantes para quien asuma el próximo periodo? Mire, es evidente que la disputa se va a dar entre dos candidatos que no van a cuestionar lo esencial del modelo neoliberal, pero en las cosas que no dicen relación con lo económico, yo tengo cierto escepticismo sobre la nueva mayoría. Mire, el señor Guillén firmó este acuerdo para en favor de los genocidas. Hace un tiempo los expresos políticos tuvieron tomado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los mandaron presos, llegó la policía y se los llevó presos. 4 o 5 expresos políticos ocuparon una salita de la gran sede que tiene el Partido Socialista, también los mandaron presos. Fueron a defender a Pinochet a Londres, y el gran defensor José Miguel Insulza, el Partido Socialista, no lo propone hoy día como candidato a senador. Ricardo Lagos va a comparecer como testigo de exculpación, como testigo de la defensa de Juan Emilio Cheire en los fusilamientos de La Serena, donde se fusilaron básicamente socialistas, sus correligionarios. O sea, por lo menos en el ámbito de los derechos humanos, las diferencias no son tan sensibles. Todo lo que hemos conseguido en materia de justicia lo hemos hecho
a pesar del gobierno y muchas veces en contra del gobierno, para conseguir indemnizaciones para las personas, que es lógico, si alguien comete un delito tiene que pagar una indemnización. Lo hacemos alegando en contra de los abogados del Consejo de Defensa del Estado. Nunca han ido los abogados del Consejo de Defensa del Estado a reconocer que el Estado tiene una deuda con las viudas, con los hijos huérfanos, con los torturados, con los expresos políticos. Y en la misma, el mismo, Roberto, es el mismo, por así decirlo, vacío que queda si vamos a esta segunda vuelta con Piñera y con Guillé, porque finalmente, ¿quién podría votar? Por así decirlo, vamos a caer todos en votar por el mal menor quizás, y no podemos votar por un candidato que en la mañana anuncia que si no tiene una buena proyección se retira de la política cuando termine su proceso de senador en 4 años más, o sea... Quizás cuando llegue, sin ni siquiera haber pasado por el proceso de votación, quizás cuando llegue en marzo y llegue a decir, no, ahora ya no quiero ser presidente, no podríamos estar frente a mí me cualquier pareció cosa. muy desafortunada esa declaración. Totalmente. Porque es decir, mire, yo solo sirvo como presidente y si no estoy de presidente, entonces no sirvo. Eso es como el niño taimado cuando jugábamos fútbol. Si me ponen de 9 para hacer los goles, juego y si no me llevo la pelota y me voy. De arquero no juego más. De arquero no juego más, claro. Más. Entonces, bueno... y que la nueva mayoría haya debido recurrir a un candidato inobjetable desde el punto de vista de sus condiciones personales, pero con esa visión, con esas características políticas, porque no tenía otro, porque Alejandro Guillé es un candidato de circunstancia, contrasta vivamente con la vitalidad histórica que tenía la Concertación cuando en el primer gobierno sobraban los grandes y buenos candidatos presidenciales. La democracia cristiana tenía a Gabriel Valdés, padre, a Patricio Elwin, a Andrés Saldívar en su mejor momento. Había capacidad y talento. Hoy día terminaron, utilicé la primera persona porque en algún tiempo fui concertacionista, es un lapso histórico, pero terminaron en esto, con un candidato de circunstancias. El agotamiento histórico. La vieja Concertación acaba de obtener 22% de los votos en una elección nacional. Roberto, ¿y qué liderazgo puede tener una persona que en definitiva su sello durante campaña ha sido eso? Pataletas, no quiero, no lo hago, no me interesa, no lo hago... de pronto contrastado con el alma de sacrificio que puede haber demostrado otros candidatos también que optaban al mismo puesto. Sí, claro, es que ellos no hicieron la experiencia de luchar por la democracia, no tienen la experiencia de luchar por la democracia. Yo soy abogado querellante en la causa por la desaparición de la dirección clandestina del Partido Socialista del año 1975. Esa dirección que conformaban Carlos Lorca, Ezequiel Ponce, Lorca un médico brillante, Ponce un dirigente sindical, Ariel Mancillo un economista extraordinario, Ricardo Lagos extraordinario, un muchacho joven de 25 años, en las más difíciles circunstancias se mantuvieron en el país para mantener una idea vigente, sabiendo que eso le iba a costar la vida, como efectivamente ocurrió, los mataron de manera atroz, pero ellos han llegado a la política hoy día, que es superficial, es una imagen, es un spot televisivo, es decir una cosa simpática y saludable, eso. De otra política, pero esa política está cambiando, se han producido cambios en el Parlamento, perdieron de la vieja Concertación ya no queda nada. De todas maneras, Roberto, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo de esta jornada presidencial. Nosotros con esto, por supuesto, vamos cerrando un poco lo que ha sido esta jornada presidencial, parlamentaria y también de consejeros regionales. Ustedes pueden ir revisando, por supuesto, todo lo que queda en carrera parlamentaria aún. Ya dimos algunas proyecciones, pero todo completísimo, un informe profundo también de lo que está ocurriendo. Ustedes lo pueden ver en elciudadano.com. Muchísimas gracias a ustedes también que estuvieron atentos y nos privilegiaron, por supuesto, con informarse con nosotros durante todo este día de elecciones. Muchas gracias, buenas noches.